ustedes que nos han seguido ya durante este tiempo, han estado con nosotros participando, saben de que estamos estudiando el libro de los Hechos, donde hace 1 o 2 años atrás estudiamos los primeros 8 capítulos y ahora hemos comenzado nuevamente abordando ya casi por completo el capítulo 9. Así que hoy día terminamos con el capítulo 9, tratando este asunto del evangelio fuera de las 4 paredes. Y hoy día vamos a trabajar este pasaje del versículo 32 al 43 de una manera deductiva, buscando y tratando más bien un tema que tiene mucha relación con nosotros, con la condición en la que nos encontramos, con tomar decisiones, con salir, con relacionarse, etc. Hoy día nuestra idea es observar un poquito a través de este sermón número 9, este viaje de Pedro en Lida y en Jope, donde por un momento vamos a dejar a Pablo tranquilito allí en el capítulo 9, para poder luego, en la siguiente serie que trabajemos de los Hechos, retomar nuevamente al apóstol Pablo y comenzar a observar sus viajes. Pero por ahora, nuestro texto nos lleva a volver al ministerio de Pedro, y en esta ocasión lo retomamos observando cómo él sale de Jerusalén y comienza a visitar estas ciudades de Lida y Jope, donde hay santos. Y la idea que queremos trabajar es observar las cosas que suceden cuando salimos de las 4 paredes. Queremos observar qué es lo que pasa cuando Pedro, quien en un principio, a la luz de la persecución, no salió como había sido la costumbre de la mayoría de los creyentes frente a la persecución, que fueron esparcidos por diferentes regiones de Israel. Sin embargo, los 12 se quedaron en Jerusalén. No obstante, ahora el capítulo 9 nos lleva a observar que Pedro, por un momento, él sale y viaja a estas 2 regiones. Y es importante que podamos ubicarnos un poquito en el mapa. Como esto es un texto histórico, yo intento que ustedes puedan ubicarse en el mapa, donde volvemos a reitero, este ministerio pastoral, ¿cierto?, de Pedro en estas 2 ciudades, Lida y Jope, y donde es interesante notar, según el versículo 31 de este capítulo 9, de que cuando Pablo se convirtió, y ocurrieron también algunos acontecimientos políticos que Lucas no nos comenta mucho, pero que la historia sí nos dice. Dios otorgó a la iglesia, a las regiones de Samaria, de Judea, de Galilea, otorgó a la iglesia un tiempo de paz. Y durante ese periodo, que el versículo 31 del capítulo 9 nos comenta, vemos a Pedro saliendo. Pedro sale a la ciudad de Lida, donde él se encuentra principalmente con este personaje, Eneas, y lo sana. Este lugar está a 17 kilómetros de Jope. Y luego de esta sanidad, donde hubo, según el pasaje que ustedes conmigo leyeron, donde hubo un gran asombro dentro de la ciudad, y se corrió la voz, y muchos se convirtieron a Jesucristo. El texto nos dice de que Pedro también posteriormente viajó a la ciudad de Jope, este puerto allí, que está aproximadamente a 60 kilómetros de Jerusalén, y donde allí él fue a orar por esta mujer Tabita que había muerto y que es resucitada. Entonces, estos 2 grandes eventos son los que dominan este pasaje de Hechos capítulo 9, versículos 32 al 43, y que nos muestra, reitero, la salida de Pedro de Jerusalén a estos lugares, a pastorear, a consolar, a exhortar, a sanar, a orar, etcétera, en un tiempo de paz. Y que nos ayuda a nosotros también poder preguntarnos hoy día, ¿por qué nosotros no debemos pensar también en salir a ayudar? ¿Por qué nosotros no podemos hoy día también, así como Pedro, después de un tiempo de aislarse, de quedarse encerrado allí en Jerusalén, no podemos también hoy día salir
a servir, a ayudar a los demás. Yo sé que hay varios temas aquí que son delicados y yo intentaré trabajar junto con ustedes, pero ese va a ser el enfoque de nuestra reflexión en el día de hoy. Porque es importante entender de que hoy día, y es como conocimiento público, ¿no? Todos nosotros sabemos y hemos de alguna forma experimentado, ¿cierto?, los problemas sociales y relacionales que ha producido en nuestro país y en alrededor del mundo la pandemia. La soledad como sentimiento, mm, que es uno de las consecuencias del aislamiento, ha producido grandes problemas de salud y psicológicos en personas, sobre todo, dicen las estadísticas, en las personas mayores de 60, 70, y que obviamente eso también involucra a cristianos. Muchas personas a causa de la pandemia y debido al aislamiento, al cuidado, al guardar esta distancia, hoy día están sufriendo depresión, sintiéndose solos, están abrumados. Y es necesario preguntarnos, ¿cómo la iglesia puede ayudar? ¿Cómo tú, que hoy día me estás escuchando, cristiano, hombre de fe, mujer de fe, cómo tú puedes ayudar? Y allí creo que es importante tomar ciertas decisiones con respecto a este tema. ¿Cómo nosotros, mirando este pasaje, el Señor nos confronta a repensar esta idea de la ayuda, de salir, así como salimos a trabajar, así como salimos a juntarnos quizás con amigos, así como salimos a comprar al supermercado, ¿cómo nosotros hoy día podemos ayudar a los demás? Y creo que es importante preguntarse si será el tiempo hoy día de salir, ya que hay muchos que ya están vacunados. Obviamente, como ustedes han observado en las noticias, hay una nueva cepa, del COVID llamado Delta. Sin embargo, hay otros estudios que nos muestran que con precaución, con cuidado, podemos hacer muchas cosas. Por eso, es importante preguntarse, ¿será el tiempo hoy día de salir? ¿Será necesario salir? Y bueno, a la luz de eso, yo quiero ayudarlos a reflexionar hoy día en tres asuntos. Lo que involucra el poder salir de las cuatro paredes y cómo eso puede ser de mucha bendición para ti, para mí, para la iglesia, haciéndolo con precaución, con prudencia y tomando algunas consideraciones que la palabra de Dios nos entrega hoy día. Así que mm, creo yo que es importante preguntarse, ¿salir o no salir? ¿Ayudar o no ayudar? Y hay un autor que simplemente yo quisiera citar en esta ocasión, de un libro que se llama El líder que no tenía cargo, y él dice lo siguiente: evitar tomar una decisión es ya tomar una decisión. Permanecer paralizado, en pleno cambio, es una decisión. No hacer nada es también una decisión. Sin embargo, algo importante, tú tienes que estar siempre en movimiento. No te quedes nunca estancado. Y eso es lo que nosotros hoy día queremos con la palabra de Dios, saber hacia dónde debemos movernos, cómo debemos movernos, cómo debemos ayudar, cómo podemos servir. Entonces, reitero, a la luz de este concepto de salir, yo quiero hablar de tres cositas. ¿Qué involucra hoy día salir en nuestro tiempo? Y para empezar, quisiera yo decir en primer lugar que salir, pensar en salir hoy día de las cuatro paredes, a ti y a mí nos permite poder ver la necesidad de los demás. Yo quiero que tú observes todo lo que observó Pedro al momento de salir de Jerusalén y visitar las ciudades de Lida y de Jope. Él estaba allí en Jerusalén. Dios le otorgó un tiempo de paz donde él pudo moverse y comunicarse, relacionarse con los hermanos. Y él logró observar muchas cosas, mucha necesidad. Estar encerrados, de verdad que es un problema. Y por eso creo que es importante en este primer punto partir con esta pregunta. ¿Hace cuánto que tú no sales? ¿Hace cuánto que tú no te relacionas con personas? Eh, ¿Estás viviendo aislado de los demás, despreocupado, de manera indiferente?
Hay un pensador que dice que el aislamiento en ocasiones, como dice este autor Irving Stonk, puede ser una especie de prisión, donde tú estás allí, enclaustrado, sin movimiento, y donde, aislados de los demás, hacemos de nuestra vida una vida sencillamente malgastada, porque estamos centrados en nosotros, preocupados de solamente nuestros cuidados, y eso lo lleva sencillamente a convertirse nuestra vida en una vida muerta, paralizada dentro de la fortaleza de nuestras propias ideas y de nuestros propios intereses. Y por eso creo que es importante, a la luz de lo que el texto hoy día nos ayuda a poder observar, preguntarnos, ¿hasta cuándo nosotros vamos a esperar? ¿Qué involucra salir? ¿Cuáles son las cosas que nos estamos perdiendo por tal vez quedarnos encerrados y no relacionarnos con los demás de manera prudente y adecuada? Pero por otra parte también creo que es importante notar de que salir de las cuatro paredes, relacionarnos con los demás, es una oportunidad para que nosotros podamos darnos cuenta de que en muchas ocasiones, viviendo, entre comillas, en una burbuja, podemos darnos cuenta de que nuestros sufrimientos no son únicos. No solamente tú estás sufriendo, no solamente tú estás pasando necesidad, sino que hay muchas personas que tal vez están en una condición o en una situación similar a la tuya, pero que debido a que estás encerrado, no puedes compartir tus luchas, no puedes orar con otros, no puedes enfrentar esto tomado de la mano de Dios y de la iglesia. Por ello, cuando Pedro tuvo la oportunidad de salir, él aprovechó este periodo que Dios le dio, este periodo para salir y visitar estas ciudades y poder ayudar. Nota tú que bajo ese contexto, versículo 31, bajo ese contexto de paz, él salió de su zona de confort y visitó a los santos que estaban allí, en Lida y en Jope. Y en dicha visita, él encontró a personas como Eneas, por ejemplo, que tenían una parálisis desde hace ya 8 años, versículo 33. Él se encontró también con el dolor de, de algunas viudas que lloraban la pérdida de una amiga generosa que las había vestido y que se preocupaban de ellas, versículo 39. Pero también Pedro al salir se encontró con la muerte de una discípula del Señor, con Tabita, una mujer que según el versículo 37 era una mujer llena de buenas obras, un creyente excelente, que practicaba la caridad, que ayudaba a los demás, etcétera. ¿Te das cuenta? Salir de la burbuja, mirar un poquito hacia afuera, nos permite no solamente, comillas, tomar un paseo, sino que también nos permite ver la necesidad de los demás. Hoy posiblemente muchos de nosotros hemos tomado una actitud indolente e indiferente, preocupándonos solo de nosotros mismos, de nuestros empleos, de nuestros recursos, de cómo estamos, de cómo nos sentimos, de qué vamos a hacer hoy día, etc. Sin embargo, hay muchas personas que están pasando necesidad y donde tú y yo podemos ser un aporte, si es que nos atrevemos a salir, si tomamos las medidas y somos cuidadosos y buscamos a aquellos que están en necesidad. Por eso, si cada uno de nosotros mira más allá de nuestras cuatro paredes, quizá también podemos ver mucha necesidad y podemos buscar cómo ayudar. Ayudar, servir a la comunidad, servir a los que están a nuestro alrededor, es una buena idea, estimados hermanos. Creo que la pandemia nos ha llenado de miedo y obviamente que hay razones para eso. Esto no es un juego, no es un chiste, pero también se necesita valor para confiar en el Señor, tomando las medidas correspondientes y, así como Pedro, mirando el tiempo en el que estamos viviendo y tal vez tomar la decisión de salir. ¿Por qué no hacer el intento de salir? ¿Por qué no salir un poquito y mirar la necesidad de los demás y buscar cómo ayudar? Eso es lo primero que yo quiero que tú reflexiones hoy día. Si tú te atreves a salir,
nota que tú vas a poder ver que hay muchas personas en necesidad y que tú puedes ser un aporte. Yo puedo ser un aporte. Nosotros como iglesia podemos ser un aporte. Es cómodo el Zoom, es rico el Zoom, pero creo que hay momentos para Zoom y hay momentos también para poder buscar un estado presencial y de esa forma ayudar. Así que eso es lo primero que yo quiero trabajar contigo y que tú puedas reflexionar. La segunda cosa que me gustaría a mí que tú pudieras reflexionar con respecto a esta idea de salir, es que al salir tú también a las cuatro paredes, esto no solamente te permite ver la necesidad, sino que también esto te permite poder ver el poder de Dios. Hay alguien que ha dicho que la incomunicación es la mejor manera para que algo que existía deje de existir. Porque el aislamiento, de alguna manera, nos talla a su imagen y semejanza. Muchas personas hoy día tienen problemas de fe, porque su espiritualidad depende según lo que sus ojos pueden ver, lo que pueden observar. Y hoy día solamente vemos paredes. Hoy día nuestra espiritualidad depende de cuán animado alguno de ustedes esté. Las paredes nos están mareando, no nos están permitiendo ver cómo Dios está obrando, aún incluso en tiempos de pandemia, aún incluso en tiempos de sufrimiento, de pérdida de trabajo, de mortandad, cómo Dios está obrando alrededor de nosotros. Pero salir de las cuatro paredes nos otorga también esa visión celestial de cómo el Señor obra, de cómo Él está obrando a nuestro alrededor. Estar aislados nos ha llevado a nosotros a creer que estamos solos. Nos ha llevado a pensar de que no necesitamos a nadie para sobrevivir, que mis problemas son mis problemas, que no hay nadie que me pueda ayudar y que también no necesito a nadie, la verdad. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Si hoy tú te has mantenido con vida, eso ha sido gracias a que el Señor está contigo, eso ha sido debido a que Él ha prometido estar contigo para siempre hasta el fin del mundo. E incluso hoy día quizás tú puedes estar sintiéndote solo. Tus amigos están abandonados, las personas en las que tú confiabas ya no te han llamado, no te han hablado, etcétera. Pero aún en esos momentos, el Señor está contigo. El Señor está contigo y Él está obrando a tu alrededor. Pero necesitas abrir los ojos, necesitas eh, eh, salir de estas cuatro paredes y necesitas observar cómo Dios obra conforme a su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Y Pedro es testigo de eso. Pedro es testigo del obrar de Dios, de cómo Él eh, es capaz de sanar a Eneas, versículo 34, de esta parálisis que, dicho de paso, una parálisis en el tiempo bíblico, en el primer siglo, era una enfermedad sin cura. Sin embargo, Dios sana allí y Pedro es testigo de eso. Pedro también es testigo de cómo Jesucristo resucita a Tabita, donde esta situación también es algo impresionante. Eh, Esta es la segunda mujer que se menciona, de hecho, en el libro de los Hechos por nombre, y donde esta resurrección es algo muy similar a lo que hace Jesús allí en el Evangelio de Marcos, donde tiene algunas relaciones con Eliseo, con Elías, la forma en que Pedro actúa. Jesús hace un milagro tremendo allí, obrando en esta mujer, y también Pedro se da cuenta de cómo estos milagros se convierten en señales y personas siguen convirtiéndose a Cristo a pesar de la persecución, a pesar de que le están ofreciendo muerte, cárcel, leones, etcétera. Nota tú eso, cómo Dios, incluso en pandemia, en tiempos de peligro, sigue siendo convertida por el Señor, salvada por el Señor. Y tú y yo nos perdemos todo eso cuando nos encerramos en estas cuatro paredes, cuando el miedo puede más que todo. Por eso es que en relación a este segundo punto, yo creo que es importante que tú y yo podamos anhelar ver a Jesucristo
obrando a nuestro alrededor. Pero para eso, reitero, tú necesitas salir de tu zona de confort. Tú necesitas salir de las paredes que hoy día te cubren esa visión, no te permiten ver más allá. Y tú necesitas relacionarte con los que están allí en necesidad, relacionarte con los que están a tu alrededor, relacionarte con aquellos que el Señor te da la oportunidad de poder visitar, de poder ayudar de manera prudente, con todas las precauciones necesarias, etcétera. Pero necesitas salir, porque así podrás, y solamente así podrás, no solamente ver la necesidad y cómo ayudar, sino que también tú podrás ver a Dios obrar de una manera maravillosa. Pero también, y por último, en tercer lugar, pensar en salir de las cuatro paredes no solamente nos permite ver la necesidad y ver cómo Dios obra, sino que también nos permite ser un medio de bendición. Y yo creo que eso es importante también subrayarlo. Eh, Tú puedes servir a Dios. Y yo quiero que tú lo entiendas eso. De hecho, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Hay un comentario de Brunner que dice lo siguiente: cuando un hombre se vuelve a Dios deseando servirle, Dios dirige su atención al mundo y a sus necesidades. Servir a Dios es más que estar encerrado en tu casita orando y leyendo la Biblia. Servir a Dios involucra relacionarse con los demás y llevar la palabra a los demás, ya que el crecimiento espiritual no es solamente una cuestión que tiene relación o que está direccionado hacia arriba. El crecimiento espiritual también es hacia afuera, y eso involucra, reitero, relacionarte con Dios y relacionarte con los que están a tu alrededor. Tú puedes servir. El Señor quiere usarte para servir, pero para eso tú tienes que salir. Es verdad que Jesús en este pasaje fue quien sanó a Eneas. Y es también verdad que él resucitó a Tabita. Pero no debemos olvidar que fue Pedro quien caminó más de 60 kilómetros de Jerusalén a Lida para pronunciar las palabras: Jesucristo te sana. Fue Pedro también quien tuvo que caminar allí 16 kilómetros de Lida a Jope para orar por Tabita. Y así ser usado por nuestro Señor para resucitarla de entre los muertos. Dios usa a vasos de barro para bendecir a los demás. Y Dios puede usarte a ti, Dios puede usarme a mí para hacer una bendición para los demás. La misión de salir, obviamente, involucra relacionarse. Y aunque esto no consiste solamente en tomar, ¿cierto?, una oncecita juntos y compartir un momento, o jugar, o hacer cualquier otra cosa, esto, en esencia, tiene relación con buscar que Cristo, su palabra y su poder se manifiesten en nosotros y en la vida de los demás. Salir involucra a apoyarse, salir involucra mostrar a Cristo, salir involucra que tú y yo llevemos el evangelio a aquellos que hoy día están en necesidad. Por eso, creo que nuevamente es importante preguntarse si tú y yo queremos ser eh, una bendición para los demás. Tú y yo queremos ser usados por Dios. Tú y yo queremos crecer en la obra de Dios. ¿Queremos nosotros ser todo eso? Bueno, a la luz de lo que el pasaje nos está mostrando, lo que acabamos de leer, eh, esto involucra relacionarse, esto involucra salir, esto involucra derribar paredes para poder ver más allá de las cuatro paredes. Así que, a la luz de esas tres ideas, eh, yo quiero identificarme contigo, que quizás tú dices: oye, pero ¿cómo se te ocurre hablar de salir cuando estamos más encima con el delta afuera? Eh, ah, Hay peligro. ¿Cómo se te ocurre hablar de salir? Bueno, yo sé que estamos en tiempos de pandemia, que hay contagios, que hay mortandad y que muchos tenemos miedo. Yo sé que es así. No obstante, este salir, y creo que tú observas muy bien lo que yo he escrito aquí,
además de ser necesario, debe ser un salir planificado, con sabiduría. Yo no estoy hablando de un salir imprudente. Note tú que el pasaje nos muestra, versículo 31, que Pedro salió cuando Dios permitió que las circunstancias se dieran. Pedro salió en tiempos de paz. Y tú y yo debemos hacerlo también cuando Dios nos permite tener esas circunstancias adecuadas para salir y ayudar a los demás. Por ello, esto no es un llamado a relacionarse con los demás de manera precipitada y descuidada. Ojo con eso. Yo no estoy haciendo ese llamado. El llamado es a prepararse a salir, a pensar en salir. ¿Qué tan necesario? ¿Cómo será posible que tú y yo podamos ayudar a los demás? A estar listos cuando Dios nos otorgue ese tiempo. Creo que no es loco pensar en que tú puedes ser una bendición. No es loco pensar que nosotros, como iglesia, podemos ser de mucha bendición para los demás. Y a la luz de eso, buscar relacionarnos y seguir relacionándonos a través de estos medios que hoy día nosotros tenemos, estos medios tecnológicos, hasta que podamos nosotros salir. Yo sé que hoy día el Señor nos ha otorgado la tecnología y los medios para no perder el contacto. Sin embargo, muchos hoy día, lamentablemente, han comenzado a desconectarse de los creces, han comenzado a desconectarse de conexión, eh, porque están aburridos. Es una pena, pero eso es lo que el Señor nos ha otorgado y tú y yo deberíamos aprovecharlos. Hoy día, diáconos y presbíteros están buscando relacionarse con aquellos que están en necesidad y lo están haciendo, arriesgando incluso su salud por amor a la iglesia. Y nosotros, reitero, no podemos dejar de visitar a los santos aquí en Temuco. No podemos dejar de olvidarnos de los que están solos y de los que están en necesidad. Sin embargo, como ya lo he comentado anteriormente, la iglesia debe hacerlo con cautela, con cuidado, con amor. Así como también las familias. No solamente la iglesia tiene aquí una participación, sino que también las familias. Ustedes pueden hacer mucho a favor de los santos y de los que están en necesidad. Y de hecho, hacen mucho ya orando en sus casas, hacen mucho ya preservando su fe en el hogar a través de sus devocionales, hacen mucho ya cuidándose, vacunándose y tomando todas las medidas posibles para poder ser visitados y ayudados, hacen mucho ya aportando económicamente para aquellos que hoy día no tienen trabajo y que lamentablemente tampoco tienen alimentos, hacen mucho ya compartiendo con otros, con prudencia, con todos los medios que esto requiere, hacen mucho notificando sus necesidades y comunicándose con los demás. Por tanto, la familia también tiene aquí una función importante. Pero por otra parte, tú, que quizás dices, ok, yo no pertenezco a una familia, pero tú también puedes hacer mucho como individuo, como creyente. Porque creo que tú notas nuevamente aquí en este pasaje. En este pasaje tú ves a Pedro, que es uno, y que hizo muchas cosas por los santos en Lida y en Jope. Tabita también es una, y ella también abundó en obras, dice el pasaje, cuidando a viudas, otorgándoles recursos a ellas para poder lidiar con su pobreza. Y aquí también hay otro que hoy día pasa por alto, pero que posteriormente, la próxima semana, yo lo tomaré para introducir el mensaje, que es Simón, quien hizo mucho también al hospedar a Pedro en su casa mientras él estuvo allí en Jope. Entonces, es verdad, tú y yo no somos Pedro, ni Tabita, ni Simón, pero igual que ellos, tú tienes dones. Y yo quiero invitarte a que te concentres en lo que Dios te dio para ayudar a los demás. Y si hoy día tú estás aquí por primera vez y que eres un simpatizante, un no creyente, y que estás preocupado por todo esto, eh, yo quiero decirte que no importa cuál sea la situación en la que tú estás, el Señor ha puesto una iglesia aquí en la ciudad de Temuco, ha levantado creyentes, ha levantado familias, para que no importa dónde tú estés, tú puedas encontrarte con Jesús. La iglesia tiene ese propósito. La iglesia tiene el propósito de llevar a Jesús a los necesitados, llevar a Jesús a los que están en necesidad, en pobreza, en enfermedad. Y Pedro así lo entendió y así también él obró.
Él compartió a Jesús. Él compartió el poder de Jesús. Y quizás tú hoy día estás pasando por una situación difícil e inexplicable. Eh, y te miras a ti mismo y dices, pero yo no tengo fe, yo no soy creyente. Bueno, déjame decirte que así como Pedro obró estos milagros, predicó el Evangelio y mostró a Cristo salvando, restaurando y sanando, ese Cristo es el que tú hoy necesitas. Si tú por primera vez estás aquí con nosotros y estás allí lidiando con la fe y estás teniendo miedo a causa de la pandemia, yo quiero decirte que el Jesús de Pedro es el Jesús que también hoy día está con nosotros y Él puede usar todas las cosas que están sucediendo para tu bien y Él puede también suplir todas tus necesidades y principalmente la necesidad de tu corazón, es decir, tu salvación. Entonces, mi invitación el día de hoy, estimados hermanos, a través de la palabra, es preguntarnos, ¿cuánto vamos a esperar? ¿Será tiempo de salir de las cuatro paredes? ¿El Señor nos estará llamando a salir de las cuatro paredes? ¿Será el tiempo para hacerlo? Yo quiero que tú puedas examinar tu vida, orar, ser prudente, aprovechar las oportunidades y sobre todo, sea cual sea la decisión que tú tomes, predicar a Cristo a este mundo que hoy día está solo y sin consuelo, y donde tú y yo no solamente tenemos el deber, sino el privilegio de presentar a este Jesús que sana, que resucita y que convierte almas a Dios, que convierte almas a Cristo. Que el Señor te bendiga, estimado hermano, amigo que hoy día usted me escucha.